El Espíritu Santo es lo primero que nos presenta la Biblia. En la primera página, el mundo aún no ha sido formado. Es un lugar oscuro, vacío y caótico, pero de repente, el Espíritu de Dios se mueve sobre el caos, flotando sobre las aguas, listo para traer orden, vida y belleza. ¿Pero qué es exactamente el Espíritu de Dios? La palabra hebrea que la Biblia usa es ruaj, y esa palabra lo explica todo. Ruaj significa viento, aliento, energía. No es algo que puedas ver, pero puedes sentirlo. Imagina el viento. No puedes tocarlo, pero puedes ver cómo mueve las ramas y cómo impulsa las nubes. Este es el significado de ruaj, una energía invisible pero poderosa, y puedes sentirla dentro de ti. Si tomas una respiración profunda, sentirás cómo esa energía revive tu cuerpo. Eso también es ruaj. Eso es el Espíritu Santo, el aliento de Dios. Y cuando Dios habla, ese aliento se activa. En Génesis 1, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Es su voz la que ordena, pero es el Espíritu quien ejecuta, el que actúa y transforma. El Espíritu está desde el principio, como la presencia personal del Dios viviente, trayendo orden al caos, vida al vacío y belleza a lo que parecía perdido. Pero lo más sorprendente es que a lo largo de toda la Biblia, el Espíritu de Dios empieza a moverse dentro de las personas para otorgar un poder especial a personas elegidas. El primer elegido en recibir este Espíritu fue José. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, el Espíritu de Dios lo llenó de sabiduría y le permitió interpretar sueños que nadie más podía entender. Más tarde le ocurrió a Bezalel, el encargado de construir el tabernáculo. El Espíritu también lo llenó y le dio creatividad, entendimiento y habilidad para hacer cosas hermosas. Y luego, el Espíritu de Dios empodera a un grupo de elegidos, los llamados los profetas. Ellos no hablaban por sí mismos. El ruaj de Dios los empoderaba para ver la historia desde otra perspectiva, desde la mirada de Dios. Decían lo que nadie quería escuchar, denunciaban la injusticia y anunciaban el juicio. Pero también profetizaron que el Espíritu no se iba a quedar solo para unos pocos, sino que un día descendería sobre muchos. Pero había un problema. El mundo que el Espíritu había ayudado a crear, el ser humano lo había vuelto a llenar de caos, de injusticia y de violencia. El corazón humano se había endurecido y se resistía a Dios. Y entonces los profetas anunciaron algo radical. Anunciaron con esperanza que el Espíritu vendría a la tierra. Este era un nuevo movimiento del Espíritu, uno que no vendría solo para inspirar o dar poder momentáneo, sino para transformar por dentro. Pasaron siglos, hasta que un día, en el río Jordán, un hombre entró al agua. Su nombre era Jesús, y cuando salió, el cielo se abrió. El Espíritu descendió sobre él como una paloma. Era la señal de que Dios estaba empoderando a Jesús para comenzar la nueva creación. El Espíritu estaba sobre Jesús y por eso podía hacer milagros. Sanaba, liberaba, perdonaba, enseñaba, no por su propia fuerza, sino porque el ruaj de Dios estaba con él. Lo que el Espíritu hizo en la creación, ahora lo estaba haciendo en las personas. Traía vida donde había muerte y esperanza donde había desesperación. Pero el mundo no lo aceptó. Los religiosos lo rechazaron y los poderosos lo crucificaron. Entonces uno podría pensar, ahí terminó todo. Pero no. Los discípulos afirmaron algo imposible, que el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. El aliento de Dios volvió a entrar en él y le dio vida, para comenzar una nueva creación. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Jesús, resucitado, sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés, el Espíritu descendió con poder sobre los apóstoles. Lo que había comenzado en el Génesis se completó. El Espíritu dentro del hombre. El Espíritu de Dios ahora vivía dentro de su pueblo, como una presencia permanente. Desde entonces, el Espíritu sigue revoloteando sobre lugares oscuros. Sigue dando aliento a los quebrantados y llevando luz de vida en medio de la muerte. Hoy, ese mismo Espíritu te está llamando a ti a ser parte de esta nueva creación.
a dejar de sobrevivir y empezar a vivir, porque el Espíritu de Dios está disponible para ti, es una presencia viva. Hasta aquí, hemos visto cómo el Espíritu de Dios ha estado activo desde el principio. Desde el caos original hasta la vida nueva en Cristo, el Espíritu ha estado creando, guiando y transformando. Pero este Espíritu no actúa solo. Su obra no es aislada. No está desconectada del Padre ni del Hijo. Es parte de un misterio más profundo, la Trinidad. Porque cuando el Espíritu se movía sobre las aguas no lo hacía sin dirección. Cuando descendió sobre Jesús no lo hizo sin propósito. Y cuando fue derramado sobre los discípulos, no lo hizo sin una voluntad compartida con el Padre y el Hijo. Y así llegamos a una de las preguntas más grandes de todos los tiempos. ¿Cómo puede un solo Dios existir como tres personas?